¿Sabías que existe un libro que la Iglesia Católica y el judaísmo ocultaron, pero que describe perfectamente el origen del mal, los ángeles y los gigantes? Hablemos del libro de Enoc. El libro de Enoc es el texto más polémico de la historia de la religión y que fue expulsado de la Biblia tradicional. Quédate, porque vamos a hablar de este tema y se va a poner muy denso y muy interesante. ¿Cómo surgió el libro de Enoc? Número 1. El libro de Enoc no lo escribió una sola persona. Al contrario, fue una colección de 5 obras escritas por diferentes actores. El origen de estas 5 obras es del siglo III a.C. al siglo I de nuestra era. Es decir, en este periodo de 400 años se escribe estas 5 obras que más tarde se juntaron y dieron origen al libro de Enoc. Se conoce como uno de los libros pseudepígrafo y se llama así porque este libro toma el nombre de Enoc. Enoc es en la Biblia el bisabuelo de Noé, ese personaje de la Biblia que dice la Biblia que jamás murió porque Dios se lo llevó. Este libro era tan pero tan popular en aquella época que cuando lo descubrieron en 1947, junto a los rollos del Mar Muerto, dice la historia que encontraron un gran número de fragmentos del libro de Enoc. Algunas comunidades judías lo leían como si este libro era palabra de Dios. Eso es lo que enseña la tradición. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué es un libro prohibido? ¿Por qué la religión? ¿Por qué el catolicismo y la tradición judía ortodoxa no lo aceptaron como inspirado por Dios? ¿Por qué lo excluyen? ¿Por qué lo ocultan? Aquí te viene la respuesta. El contenido del libro de Enoc lo convierte en un libro excluido. ¿De qué habla el libro de Enoc y por qué asustó a los líderes religiosos de manera que lo excluyeron y lo prohibieron del canon bíblico y del canon de las Sagradas Escrituras? En la primera sección del libro de Enoc, la sección conocida como el libro de los valientes, cuenta una historia muy peculiar y es que dice, alrededor de 200 ángeles rebeldes se rebelaron contra Dios y descendieron del cielo a la tierra porque vieron en la tierra grandes y hermosas mujeres de las cuales ellos se enamoraron y descendieron para convivir con ellas. ¿Y qué crees? Claro, los ángeles se enamoraron de aquellas mujeres, se casaron con ellas y no solo eso, tuvieron hijos. Y según la historia, crearon o dieron origen a los Nefilim. ¿Qué son los Nefilim? Los Nefilim eran una especie de gigantes que devoraban a los seres humanos y que sembraron el caos sobre toda la tierra. Además, estos ángeles enseñaron a toda la tierra a hacer caos y a sembrar odio y a sembrar el pecado y a sembrar muchas cosas que eran mal para toda la humanidad. Tales como inventaron la metalurgia, las armas, inventaron los cosméticos y también la brujería. Básicamente, el contenido del libro de Enoc no atribuye a Eva y a Adán el origen del pecado, sino que lo atribuye a los ángeles rebeldes que cayeron del cielo a la tierra y empezaron a establecer esta relación entre ángeles y humanos, dando origen a hijos y a gigantes que empezaron a sembrar el caos. Y es ahí, como dice el libro de Enoc, que empieza el pecado realmente. Es ahí cuando empieza la maldad, según este contexto del libro de Enoc. De manera que esto contradice perfectamente el origen de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la Biblia. Esta es una de las razones por las cuales el libro de Enoc está excluido del canon bíblico, porque no coincide con los demás escritos. De manera que los concilios lo dieron por excluido del canon bíblico. Aquí surgió otra gran pregunta muy interesante. La pregunta es, si era tan popular este libro en aquellas generaciones, en aquella época, ¿por qué aún así queda excluido del canon de la Biblia? Número 1, el judaísmo oficial consideró que se escribió demasiado tarde y que la profecía ya había sido cerrada. Es decir, el tiempo en que los profetas hablaron de parte de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, ya se había cerrado. Este tiempo o este periodo de profecía se había concluido
con la época de Malaquías y que este libro de Enoc se dio en un tiempo posterior a las profecías de Malaquías. De manera que esa es una de las principales razones por las que el judaísmo cree que el canon de las profecías ya se había cerrado con Malaquías, de manera que todos los escritos posteriores a esta fecha de Malaquías ya no se consideraron para ser parte del canon de la tradición judía. Número 2, la segunda razón por la cual este libro se excluyó y se prohibió de la tradición judía. La segunda razón es que el origen de los ángeles teniendo relaciones con las mujeres humanas y dando origen a toda esta historia relacionada con los ángeles, los gigantes y las mujeres, se consideró siempre fantasía, como una novela que alguien se inventara escribiendo. Y se consideraron historias problemáticas para la iglesia primitiva, de manera que por esas razones lo excluían de los manuscritos inspirados por Dios. Número 3, no tenía aceptación universal. Es decir, estos escritos o estos manuscritos del libro de Enoc, que eran 5 obras como lo mencioné al inicio, no tenían aceptación universal. Había personas que lo consideraban como inspirado por Dios, pero había personas que lo prohibían totalmente. De manera que había eruditos que lo aceptaban en parte, pero había eruditos que lo rechazaban por sus historias fantasiosas, como la caída de los ángeles, el enamoramiento de los ángeles, cuando en toda la Biblia dice que los ángeles son asexuales, que no tienen sexualidad. De manera que eso contradecía a la tradición de la iglesia primitiva y por esa otra razón, entonces quedaba excluido del canon bíblico. Para que te des una sorpresa, era tan popular, pero a la vez tan prohibido, que hay un libro de la Biblia, y es la Carta de Judas, que menciona textualmente un pasaje del libro de Enoc. La pregunta es, si la tradición de la iglesia primitiva, como también la tradición de la iglesia judía, lo excluyeron y lo prohibieron, ¿cómo se conservó hasta el día de hoy? Porque hoy lo puedes leer y lo puedes encontrar. Y es gracias a la intervención de la iglesia etíope. La tradición de la iglesia etíope fue la única religión o en el único lugar en el que se conservó. La iglesia etíope tiene su propia Biblia. Y entre su propia Biblia está incluido los manuscritos de las 5 obras que conforman el libro de Enoc. Y fue así como se conservó y se mantuvo intacto hasta el día de hoy. Porque los etíopes lo tradujeron a su idioma y hoy por hoy se conserva gracias a esa traducción. La pregunta es, ¿qué te parece? ¿Crees que está bien que se haya conservado? ¿Crees que no está bien por todas las cosas que dice? Déjame saber en los comentarios qué opinas del libro de Enoc. Yo leo y sígueme y dale like para más misterios de la Biblia. Dios te bendiga, tu hermano y amigo Henry Chavarría, quien te da un abrazo grandote y te bendice. Dios bendiga tu vida, tu familia, tu ministerio y tu hogar. Saludos, nos vemos en la próxima.